Hola pequeños, Dios les bendiga, espero y se encuentren bien. Quiero decirles que los extraño mucho. Soy la maestra Naye. Espero con ansias de verlos pronto en la iglesia alabando a nuestro Padre Celestial y siguiendo con nuestra escuelita dominical. Antes de iniciar con esta pequeña enseñanza vamos a hacer una oración. Así que pequeñito, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y repite conmigo. Señor Jesús, una vez más te doy las gracias por este día maravilloso y por permitir escuchar a través de este video tu bendita palabra. Ayúdanos a entenderla y a seguir el ejemplo que nos das. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir en las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan 13:15 y dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuevamente, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién de ustedes tiene amiguitos? Yo tengo amiguitos en el trabajo, tengo amiguitos en casa, con los vecinos, pero también en la iglesia. Ustedes también. Pero no olvidemos que Jesús es nuestro único amigo especial. Nuestro único amigo especial. Vamos a ver esta historia que se llama Jesús lava los pies de los discípulos. Esta historia comienza con una cena especial. Aquella cena Jesús compartió con sus amigos una cena. A esta cena la llamamos la última cena. ¿Saben por qué? Porque fue la última cena de Jesús con sus discípulos antes de que muriera en la cruz. Jesús quería enseñar a sus discípulos una significativa lección. De modo de que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura. Luego llenó una vasija. En la siguiente imagen vamos a ver una vasija de la cual Jesús llenó. ¿Para qué? ¿Ustedes qué se imaginan que Jesús iba a hacer con la vasija de agua y con la toalla atada a su cintura? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús? Él lavaría los pies de los discípulos. Imaginen cómo se sorprenderían los discípulos cuando Jesús empezó a lavarles los pies. Se asombraron. Los siervos lavaban los pies de los huéspedes, pero Jesús, la persona más importante de todas, hizo las veces de un siervo y lavó los pies a sus amigos. Después de esto, Jesús llegó a Pedro, pero Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Pedro preguntó y dijo: Señor, ¿me lavarás los pies? Jesús le dijo: Pedro, ahora no entiendes lo que hago, pero entenderás más tarde. Pero Pedro, aún no quería que Jesús le lavara los pies. Pedro le dijo a Jesús: No, maestro, nunca lavarás mis pies. Jesús le dijo: Si no me dejas lavar tus pies, no serás uno de mis discípulos. ¿Se imaginan que Pedro no sería amigo ni discípulo de Jesús? Eso sería feo. Pero Pedro amaba a Jesús y él quería ser su discípulo. Así que Pedro cambió de opinión y dijo: Señor, entonces lava mis pies y también mis manos y cabeza. Pedro realmente quería ser discípulo de Jesús, así que Jesús le lavó los pies. Una vez Jesús terminando de lavar los pies de cada uno de sus discípulos, luego Jesús se puso su manto y volvió a su asiento. Luego Jesús explicó por qué había lavado los pies de los discípulos.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice que Jesús nos dio acá el ejemplo con sus discípulos de servir a los demás, pero también Él quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, hacer el que Él nos puso, servir a nuestro prójimo y servir al hermano que tenemos al lado. ¿Cómo debemos servir a nuestro prójimo? Como pequeñitos, ¿cómo debemos servir? Abriéndole la puerta a otros para que pasen, dejar que escojan primero. Aquí podemos ver imágenes de compartiendo, así como ustedes pequeñitos compartiendo, jugando también con nuestros hermanitos, amiguitos, vecinos, también cumpliendo con gozo nuestras tareas, no con tristeza, con gozo. Como las imágenes, aquí están jugando felices. Pero hay también una cosa muy importante que debemos compartir. ¿Cuál es la más importante que debemos compartir? ¿Cuál, pequeñito? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Qué es lo más importante que debemos compartir en estos tiempos? La palabra de nuestro Señor Jesús. Aquel que no conoce de Dios, debemos compartirla. Compartir con nuestros amiguitos, con nuestros primos, vecinos, aquel que no conoce de Jesús y de la palabra. Debemos de compartir y ser el ejemplo que Jesús nos da. También debemos servir a nuestro Dios, servir en todo momento y en todos. Así que, pequeñito, oremos al Señor para que nos ayude a seguir su ejemplo y servir a otros. Te invito, pequeñito, a que cierres tus ojitos, inclines tu rostro y repitas conmigo. Señor Jesús, te pedimos en esta hora de la tarde que nos ayudes a servir a nuestro prójimo, así como tú pusiste el ejemplo con tus discípulos. Ayúdanos a ser como tú, Padre, en estos tiempos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Te doy las gracias, pequeñito, por escuchar esta pequeña enseñanza que Jesús nos dio y espero y lo pongas en práctica con nuestro prójimo de al lado. Espero y se encuentren bien, pequeñitos. Dios les bendiga a todos ustedes y también a sus padres. Dios les bendiga. Nos vemos. Se cuidan mucho. Dios les bendiga.